El concepto de renta básica implica que todo ciudadano o residente tendrá garantizada por parte del Estado la renta necesaria para vivir una vida digna. No creo que nadie con sensibilidad progresista pueda oponerse a este principio. El punto clave, sin embargo, es cómo garantizarlo. Esto lo escribió Vicent Navarro. Hoy en Fora Apache hablamos de renta básica y de trabajo garantizado. Pues como os imaginaréis, no íbamos a dejar en Fora Apache de hablar de uno de los grandes temas de los que nos preguntan tanto en los medios de comunicación, la renta básica. Para ello contamos con 5 invitados. A mi izquierda, Daniel Raventós, economista, miembro de la Red de Renta Básica y de la revista Sin Permiso. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Vuelve al programa Eduardo Garzón, economista, miembro de ATAC. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Un placer. Nos acompaña Isabel Franco, de la ILP Renta Básica. Bienvenida al programa. Buenas noches. Daniel Albarracín, economista y sociólogo, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Y cierra la mesa Jorge Moruno, sociólogo, miembro de Podemos. Gracias por estrenarte en Fora Apache, que es tu primera vez. Muchas gracias por estar aquí. Enseguida empezamos a discutir, pero como siempre en este programa, en el punto de mira. España sigue a la cola europea cuando hablamos de empleo, al mismo tiempo que lidera las listas sobre pobreza y exclusión social. Mientras en 2013 los millonarios aumentaron un 24%, existe todo un ejército de autónomos y asalariados asfixiados. La crisis ha golpeado con contundencia al mercado laboral con un avance de la precariedad. Según datos publicados por la agencia tributaria, 1/3 de los asalariados cobran el equivalente al salario mínimo interprofesional, una media de 645 euros en 14 pagas. Esta noche en Fora Apache nos preguntamos si podemos seguir siendo ciudadanos a través del empleo. Tanto la renta básica como el trabajo garantizado, ahora veremos sus diferencias, son medidas que son permanentemente criticadas en algunos medios de comunicación. Empezamos como siempre en este programa con regla del minuto, misma pregunta para los 5. En un minuto, ¿para qué serviría una medida como esta y por qué es viable? Empiezo contigo, Daniel. Bueno, la renta básica es una de las medidas, creo, más eficaces desde el punto de vista técnico para garantizar la existencia material de toda la población. Quizá lo que a mucha gente la descoloca es que precisamente pregunta ¿y cómo se puede financiar? Evidentemente hay muchos errores en la forma de calcular la renta básica y sobre todo también hay mucha gente que dice los ricos también van a recibir una renta básica, con lo cual es la pregunta más tonta del mundo, simplemente que se sepa un poco de política fiscal, ¿no? Comentabas al principio en tu comentario, ¿cómo se puede financiar? Precisamente nosotros, cuando digo nosotros, digo Jordi Arcarons, Luis Torrens y yo, que estamos haciendo un proyecto de financiación que presentaremos muy pronto y nos hemos quedado hasta sorprendidos de lo fácil que es financiar una renta básica en el conjunto del Reino de España mediante una reforma fiscal para garantizar a todo el mundo mañana su existencia material. Gracias, Daniel. Eduardo, tu minuto. Coincido con Daniel en afirmar que al fin y al cabo una renta básica universal se podría garantizar y financiar perfectamente, ¿no? Y además también, como decía Daniel, no se trata de darle una renta básica y multiplicar los 650 euros, lo que sea, por los 47 millones de personas. Pero aquí sí hay que matizar una serie de cuestiones y es, en primer lugar, una renta básica, claro que es factible, porque por ejemplo hace 100 años también nos dirían que era utópico tener educación pública y sanidad pública para todo el mundo. Y vivimos en un planeta y en una sociedad y en el siglo XXI en el que somos capaces de tener una inmensa cantidad de conocimiento, habilidades, tecnologías. Somos incluso capaces de poner un robot en Marte, viajar a la Luna y de verdad nos dicen que no somos capaces de asegurar la existencia material de toda la población. Pues claro que lo somos. En todo caso, habrá que ver cómo hacerlo porque evidentemente aquí entramos en la cuestión política en el que hay unos cuantos que se benefician del sistema actual y por lo tanto no están tan disponibles a hacer unos cambios que benefician a la media y baja capa de la población. Gracias, Eduardo. Isabel, tu minuto. La renta básica yo creo que es una forma bastante contundente de lucha sobre todo contra la precariedad laboral, ¿no? Teniendo en cuenta que en España contamos con una estructura productiva tan débil que varía mucho con respecto a
a las fluctuaciones económicas que deja a tanta gente en el paro cuando hay una época de crisis como estamos viviendo ahora mismo, creo que es una forma muy buena de luchar contra esa precariedad laboral. Respecto de la financiación, que es lo que a prácticamente todo el mundo le suele preocupar, ¿no? Cómo se financia, si tenemos en cuenta el enmarañamiento de rentas mínimas que existen, que además no garantizan el objetivo que se supone que deberían tener, ¿no? Que es garantizar el bienestar de la población, sobre todo cuando no tienen empleo. Si solamente miramos las de la Junta de Andalucía, por ejemplo, con parte de esas ayudas, más de 1,5 millones de personas podrían obtener la renta básica. Gracias, Isabel. Daniel, tu minuto. Sí, bueno, yo creo que la medida de la renta básica es perfectamente viable. Lo que debemos también es discutir cuáles son los términos de la modalidad concreta de renta básica que se puede llevar adelante, y sobre todo una cosa muy importante, como los sociólogos sabemos muy bien, que cualquier medida debe ser entendida en un contexto y articulada con un esquema general. Por tanto, para saber cuál es la viabilidad y sobre todo la oportunidad, el sentido de esas medidas, hay que ver en qué esquema se inserta, ¿no? En este sentido, dar respuesta también a qué modalidad de relaciones laborales vamos a tener una sociedad diferente es importante. En cualquier caso, esta es una cuestión polémica en el sentido de que por varios motivos. Primero, porque el poder no lo va a poner fácil, y segundo, porque tenemos que discutir cómo vamos a diseñar en lo concreto políticas como la renta básica, que para darle salida, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Jorge, tu minuto. Sí, en primer lugar creo que hay que distinguir entre lo que es trabajo y empleo. Tendemos a naturalizar el concepto que tenemos de empleo como si fuera de trabajo, y en realidad es bastante reciente, data del siglo XX ese sinónimo de empleo como trabajo. La situación que estaríamos ahora, que es una situación que ya se inició en los años 70, vendría a ser el colapso de la idea de trabajo como empleo, a través de un mecanismo donde el empleo y el salario garantizaba la integración social y la condición de ciudadanía. Por lo tanto, la pregunta fundamental que nos tendremos que empezar a hacer es cómo establecer nuevos criterios de ciudadanía acordes al siglo XXI, acordes a una nueva organización del trabajo en una nueva etapa de acumulación del capital en su fase de economía financiera, de fase financiera. En ese sentido, lo más interesante es ver si se pueden desvincular los derechos y la ciudadanía del hecho de tener o no tener un empleo. Una cosa que siempre se dice, ¿no?, en muchos programas de televisión cuando se habla de renta básica, dicen, ya claro, vosotros lo que queréis es darle 600 euros a todo el mundo, entonces nadie va a querer trabajar, la gente se va a estar dedicando a rascarse la barriga en casa. Y se ponen además muchos ejemplos, hay incluso críticas progresistas a la renta básica que dicen, claro, pero esto genera una suerte de fenómenos de marginación inevitable, no acordarnos aquí de los famosos chaps de Owen Jones, que serían una serie de sectores en situación de riesgo social sistemáticamente despreciados por las clases medias porque se dedican a vivir de las rentas del Estado. ¿Qué se puede responder a quien dice, como le des 600 euros o 500 euros al mes a alguien como renta garantizada, nadie va a trabajar y de lo que van a tratar de hacer es subsistir con eso? ¿Qué se les puede responder? Yo, francamente, por supuesto, esta pregunta me la han hecho a lo largo de muchos años, ¿no? Y creo que quien mejor lo entiende es lo que me dijo una vez un dirigente de la patronal catalana, que es cuando se discute en los parlamentos que unifica a la derecha. El hombre me dijo, no, esto de la renta básica no es una cuestión seguramente de números, los hacemos y seguramente sale, pero los trabajadores tendrían un poder de negociación que no tienen ahora. ¿Para qué se lo vamos a dar? Lo entendió perfectamente. A la izquierda tiene razón. A la izquierda unos que sí, otros que no, porque hay gran confusión. Pensar que la gente no haría nada con 600 y pico euros es tener una concepción de la antropología filosófica realmente miserable. Miserable. Sí, bueno, la cuestión de la dignidad o la integración social, sabemos perfectamente en otros países donde existen ayudas sociales, salarios mínimos que duplican en el caso español, que en fin, podría dar a pensar bueno, la gente no va, ¿por qué te va a trabajar si tiene todo este conjunto de elementos de ayuda, ¿no? Sin embargo, las culturas se han dotado y las sociedades se han dotado de formas de reciprocidad, también de reconocimiento y de una responsabilidad para tratar de bueno, en fin, estar presentes en la sociedad y que cualquiera busca ser reconocido y ser útil, ¿no? Yo creo que en este sentido es un elemento nuclear de cualquier sociedad. En este sentido,
No hay que pensar que las rentas básicas va a desincentivar el trabajo. Esto depende de otras cosas. Ahora bien, ni que decir tiene que también es importante pensar que la renta básica tampoco puede resolver la cuestión del trabajo. Yo creo que efectivamente tenemos que pensar en términos de cómo articular ambas dimensiones, y yo creo que es la clave. Y bueno, pero es una visión muy miserabilista, muy neoliberal de la pereza, en la que condena a los individuos a que si tú tienes ya todo hecho, tú no vas a hacer nada por nada, ni por ti ni por los demás. Eso yo creo que está totalmente desmentido por la historia y por la antropología, como decía Daniel. Eduardo. Y sin embargo, hay un riesgo con esta cuestión, porque al fin y al cabo las críticas no solo vienen de la derecha, sino también de la izquierda, a la hora de decir, bueno, es que no es lo mismo 650 euros en una localidad como Almería que en una localidad como Logroño, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que a lo mejor en una localidad como Almería 3 compañeros estudiantes podrían compartir piso, que les saldría al fin y al cabo por cerca de 200 euros, incluso menos por cada persona, y de esta forma compartirían gastos fijos y quizás ahí podríamos decir que no solo tendrían dinero para vivir dignamente, sino para un poco más. Y en cualquier caso, aparte de este ejemplo que he puesto, también nos encontramos con que hoy día también hay personas que reciben un subsidio, una prestación, incluso rentas básicas en determinadas comunidades, determinadas regiones, y lo que hacen es complementarlo. ¿Rentas básicas? Rentas de inserción, rentas vale, mínimas. Sí, para pobres, vaya, sí. Exactamente, Sí, y para desfavorecidos, ¿no? Vale. El caso es que también la complementan con actividades que al fin y al cabo están dentro de la economía sumergida, es decir, ya que tienen un poco de renta básica, no llegan a lo necesario para subsistir dignamente, claro. Y lo que hacen es recurrir. Bueno, y esto es un riesgo que tenemos. Y como tantos parados, que el subsidio de desempleo es muy bajito y el fin de semana hacen chapuza porque no les da, y parece que es algo que hay que perseguir. Es que, Eduardo, has tocado, si me permites, has tocado un punto yo creo muy importante, porque precisamente las críticas que se le hacen a la renta básica, no las que ponen el Estatuto de Extremadura o de Andalucía, que es una renta para pobres o para desfavorecidos, ¿no? Esto que decías tú, la incompatibilidad a veces que existe entre estas rentas o el incentivo para no encontrar trabajo remunerado, ¿no? Porque hay que recordar lo que decía Jorge, hay 3 tipos de trabajo, pero precisamente la renta básica no tiene este problema. Y esto es lo que han visto mucha gente que incluso no están completamente de acuerdo con la renta básica en general. Pero en cambio han visto claramente que la renta básica no tiene el mismo problema que las rentas condicionadas a tener otra renta. Por ejemplo, a tener trabajo remunerado. Es decir, la famosa trampa a la pobreza. Esto lo han constatado mucha gente de izquierdas y de derechas. La trampa a la pobreza es un problema a los subsidios condicionados. Por esto, cuando me han dicho que hoy en la presentación del programa económico de Podemos se dice solamente renta para pobres o para la gente que lo necesite, es que esto es un problema. Es decir, es mucho mejor la renta básica para la gente que lo necesita que las rentas focalizadas o condicionadas. Es curioso, pero es así. Los números cantan, y si queréis luego os doy unos cuantos números, si no tengo que cansar. Voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque normalmente a mí me toca hacer de lo contrario. Entonces yo el argumentario me lo sé. Digo, claro, efectivamente la renta básica sirve para aumentar la capacidad de negociación de los trabajadores. Si hubiera renta básica, pues no habría 1/3 de la población activa que tiene que trabajar por 600 euros al mes. Y podemos decir, sirve para incentivar la demanda interna, porque aumenta la capacidad de consumo en la medida que suben los salarios. El argumentario neokeynesiano me lo sé, pero entonces te dicen, claro, y usted me va a decir que en un país en el que 1/3 de los trabajadores cobran 600 y pico euros, en los que tenemos una tasa de paro del 23%, los problemas se solucionan dándole a la maquinita y a darle dinero a todo el mundo. Entonces, por eso perdona, el principal problema se pinta como económico, pero en realidad es ideológico. Y es ideológico porque la ideología del trabajo pesa mucho sobre nuestras cabezas, que es una ideología que surge desde el siglo XVIII, el trabajo como deber moral, el trabajo como obligación social y el trabajo como forma de alcanzar el éxito, ¿no? La cruz, con el sudor de tu frente y toda esta idea. La gran encrucijada en la que estamos, la tarea histórica en la que tenemos delante, es que hay un punto que es objetivo. Es decir, la integración a través del empleo deja de ser un hecho, y ahí hay una bifurcación.
o se convierte en una sociedad donde el modelo social es la precariedad extendida y el emprendedor vendría a ser como la figura proletaria central de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Una mezcla de empresarios sin propiedad y trabajadores sin derechos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la aplicación Uber, esto que son taxistas que a su vez no son empresarios y trabajadores, vendría a ser como esa nueva modalidad de la composición del trabajo. El gran problema que tenemos, como digo, es ideológico, porque somos todavía incapaces, y lo entiendo porque estamos todavía como en un ya no y un todavía tampoco, es la capacidad de poder pensar formas de reconocimiento social y formas de actividad que vayan más allá del empleo, es decir, entender el trabajo en su dimensión histórica, filosófica y antropológica, entendida como práctica digamos, como transformación de la materia y práctica sensorial, como comentaba Platón, ¿no? La poiesis, la capacidad productiva de producción, de crear cosas, esa es una capacidad inherente del ser humano que no va a desaparecer. Es más, desvincular actividad del hecho de tener o no tener empleo y concebir el trabajo como eso que se hace o no se hace y no como eso que se tiene y no se tiene, abre la posibilidad de desarrollar un montón de proyectos, muchísimos proyectos de actividades que no solo dependan del ingreso que te proporciona un trabajo. Entonces la idea principal es, ¿somos capaces de pensar la salida de la sociedad salarial sin dislocar la sociedad? Es como si cuando Toni Negri hablaba del obrero social, que es productivo no solamente en el proceso productivo, sino en la sociedad. La propia sociedad es productiva, las sociedades del conocimiento, muy bien, pero usted tiene que hacer políticas públicas porque ha ganado unas elecciones y es gobierno. Entonces hay cosas que sí se pueden explicar muy bien, cosas del tipo, no, mire usted, el problema es la exclusión social. La exclusión social, el tener malnutrición infantil, el tener sectores sociales que no reciben ningún tipo de prestación, esto se convierte no solamente en un problema moral, en algo que afecta a los derechos humanos, se convierte en un problema económico e incluso de orden público. ¿O quiere usted que en nuestros países se viva como en las villas miserias de países periféricos, donde no opera ninguna institucionalidad del Estado? Entonces dices, bueno, medidas como rentas básicas, rentas de inserción, una manera de que el Estado asegure que todo el mundo puede, pues bueno, llenar la nevera o tener una canasta básica, esto asegura que eliminamos bolsas de pobreza y de marginación social y que al mismo tiempo podemos limitar la precariedad en las condiciones de trabajo. Es decir, en España ocurre que buena parte de la gente que trabaja es pobre, es decir, que firmar un contrato de trabajo no sirve para salir de una situación de pobreza o de exclusión social. Digamos que eso sí se puede traducir en políticas públicas, pero entonces te preguntan inmediatamente, ¿cómo lo va a financiar usted? Y yo me sé el argumentario, con una reforma fiscal para que paguen los ricos. Y es como, bueno, muy bien, ya esto me lo sé, pero te dicen, y se resuelve simplemente, se financia solamente con una reforma fiscal, y te sacan el dato de los técnicos de Hacienda que dicen, no da con una reforma fiscal. Los técnicos de Hacienda, cuando se lo hemos explicado, lo han entendido perfectamente, porque ellos ¿qué hacían? Ellos hacían un error que hace mucha gente, que es simplemente el cálculo de la renta básica de multiplicar. Claro, evidentemente, esto es darle a la maquinita, pero nosotros no damos a la maquinita ni un euro. En nuestra propuesta de financiación, que pronto será pública, la del Reino de España, porque la de Cataluña ya lo es desde hace tiempo y nadie nos ha dicho que hayamos cometido algún error, que seguro que habrá y nos encantará rectificar. Pero la idea es muy simple, es una gran redistribución de la riqueza, los ricos siguen siendo ricos, es decir, no tampoco estamos hablando de algo descabellado, ¿verdad? Siguen siendo ricos, pero se produce una gran redistribución de la renta sin inyectar masa monetaria. Este es el punto. Y cuidado, cuando estamos diciendo esto de que hay gente que simplemente suma, ¿no? Tantos millones por tanta renta básica, claro, evidentemente quien solamente piense en esto está pensando que estamos cometiendo un grave error. Igual, ¿no? Pero lo que hay que hacer es hay muchos ahorros, por lo que tú también comentabas, Eduardo, que es todas las asignaciones públicas monetarias inferiores a la renta básica desaparecen, ¿no? Y estos son muchos miles de millones, y luego evidentemente una reforma del IRPF que está cuantificado, ¿eh? O sea, no es que esté hablando hipotéticamente. Ya lo tenemos. Que esto me lo preguntan siempre a mí, ¿cuánto subiríais al IRPF? Pues mira, el IRPF para la inmensa mayoría de la población, no, que esto es otra de las cosas 21%, que oigo a gente que dice esto, no, es que esto solo es subiendo el IRPF. No, subiendo el IRPF para las 3 decilas más ricas, ¿eh? Claro. Solamente, porque todo lo demás es baja. Claro, tú puedes decir a la gente que subes el tipo impositivo y claro, se queda solamente con la copla de que subes, pero la renta básica está exenta de IRPF, con lo cual al que tiene 0,
Por eso es tan efectiva. El que tiene 0 euros recibe la renta básica de golpe, y este es el que más gana. El que está en la decila arriba de todo, evidentemente también recibe la renta básica, pero tiene que pagar mucho más. Con lo cual, esto de que también lo reciben los ricos, la pregunta es, ¿y qué? Claro, el argumento de también a Ana Botín le damos la renta básica. Pero paga 50. Claro, esta es la pregunta que me hacen. Antes era su padre. Pero paga como 50% de IRPF. No paga 50 rentas básicas y recibe una. No, por decir claro, algo, o sea. claro. A ver, de todas está formas, la renta y los ricos no están declarando IRPF. Esto hay que tenerlo también en cuenta. Imagínate, pero no solo porque no imagínate. declaren impuestos, sino porque la inmensa mayoría del dinero no está en la figura impositiva del IRPF. Imagínate. IRPF, no lo podemos olvidar, es el 80% de rendimientos del trabajo. Entonces, financiar una renta básica a través de IRPF me parece un error, porque al fin y al cabo le estás extrayendo plusvalía o renta de la gente que trabaja para dárselo a los que ahora mismo no pueden trabajar. Pero nos estamos olvidando de las rentas de verdad, las capital, rentistas, por claro, supuesto. todo lo que son las rentas de capital, las rentas del ahorro, las ganancias de las empresas, es ahí a donde habría que ir a sacar la renta básica. A mí me parece que hacerlo de IRPF, que al fin y al cabo son los trabajadores, fundamentalmente me parece un error. De todas formas, yo sí quiero aclarar una cosa, a puntualizarlo, y es que la eficiencia, o sea, la viabilidad de la renta básica es posible, como estamos todos diciendo, pero a mí me parece que hay que ir mucho más allá. Es decir, vale, es factible, pero ya que movilizamos tantos recursos, ¿no lo podemos hacer mejor? Y en este caso lo relaciono con la eficiencia de los recursos. Es decir, ya que vamos a utilizarlo, vamos a hacerlo de la mejor forma, de la forma más eficiente posible. Quiero decir, que si gana al fin y al cabo el 70% de la población, pues bueno, yo creo que a una persona que está entre el 70 y el 50, por decir un ejemplo, no quiere para nada que aumente un poco su renta en 100, en 200 euros, sino lo que querrá es que ese dinero se aproveche para mejorar los servicios públicos, los servicios de sanidad o de educación, o incluso para que se utilice para dar empleo o renta a los de abajo. Es decir, que aquí la eficiencia tiene que ver, y lo que tendríamos que hacer es, ya que vamos a redistribuir los recursos, hacerlo de la forma más eficiente posible. Y además, y con esto termino, la gente no solo, o sea, la pobreza no es solo ausencia de ingresos. Y aquí no entro en contradicción un poco con lo que decía Jorge, porque al fin y al cabo la pobreza también es imposibilidad de participar en la vida política, de desarrollarte socialmente, y aquí, pues ya que la gente quiere trabajar por las cuestiones que estoy comentando, pues ya que realizamos esta distribución del ingreso, vamos a hacerlo para dar, claro, empleo por ejemplo, garantizado. Explica esto para que la gente lo entienda. Por ejemplo, empleo sí, garantizado. hay 3 pilares en el empleo garantizado. Por un lado está todo este empleo público que nos han empezado a recortar hace muy poco tiempo, aunque ya llevan bastantes décadas haciéndolo poco a poco, ¿no? Estoy hablando de empleo público, de sanidad y educación fundamentalmente. Ahí tenemos que fortalecer, y hay mucho para crear empleo, porque nadie puede decir nunca que sobren médicos o profesores. Luego, otro pilar es el trabajo del que estoy hablando no remunerado, el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, todo eso, que es lo que decía Jorge, lo que tenemos que hacer es dignificarlo y visibilizarlo. ¿Y qué forma mejor que hacerlo que crear un puesto de trabajo allí donde ya hay trabajo que es no remunerado? Con lo cual, está creando mejorar los servicios públicos con gente que no tiene trabajo, decir, bueno, el Estado le va a pagar a usted una serie de cantidad, pero ustedes tienen que cuidar ancianos, ustedes tienen que ayudar con infraestructuras públicas, tienen que llevar a cabo tareas de apoyo, no sé, en pero la sanidad, en centros de educación. Si quieren trabajar en eso, claro, porque lo están no haciendo, como presos. Claro, no es trabajo obligatorio. Sí, pero hay personas ya realizándolo, pero en el ámbito privado y de forma voluntaria. Lo que se trataría aquí es de repartir colectivamente ese trabajo, y así además estaríamos no solo creando puestos de trabajo, porque por ejemplo, atendiendo a encuestas de empleo temporal, se vería que en horas dedicadas a cuidado de niños es equivalente en contrato, en puestos de trabajo jornada completa, de más de 1,5 millones de puestos de trabajo. Y el tercer pilar, y con esto termino, es nuevas actividades que hoy día no se realizan ni por el sector privado ni por el público, y me estoy refiriendo sobre todo a cuidado medioambiental, cuidado de la fauna y de la flora, rehabilitación de edificios para que sean más eficientes energéticamente. Estamos hablando también de cuidado de los bosques, reforestación de los bosques, cuidado de los espacios verdes, reutilización de materiales, reparación de materiales, reciclaje de productos, etcétera. Es que yo creo que no tiene por qué entrar en contradicción la necesidad de un cambio de modelo productivo, que es fundamental, con incluir mecanismos, por ejemplo, como el de la renta básica. Yo sí que creo que es verdad que hay que orientar la economía hacia formas de economía verde, hacia la transformación de la energía, energías renovables, y que ahí sí que hay ciertos yacimientos de empleo. Lo que yo creo que es imposible es la capacidad de ofrecer el suficiente volumen de empleo necesario, estable, digno, que dure a lo largo de la vida a tanta gente. Y es más, creo que esta situación
no hay por qué estar en contra de ella si se pueden buscar mecanismos para orientar la actividad hacia otra forma. Lo que comentabas de la actividad política es cierto, es fundamental, y yo creo que la renta básica no puede ser una medida neutral, es decir, tiene que venir acompañada de todo un cambio cualitativo en la manera en la que entendemos las relaciones sociales. Es decir, sí que creo que puede liberar tiempo para poder dedicarse a la política. De hecho, eran los propios griegos los que entendían y despreciaban el trabajo de los artesanos, por ejemplo, básicamente porque decían que no tenían tiempo para hacer política. Es decir, el tiempo, que es de lo que estamos hablando en realidad, que es lo fundamental, el tiempo es la propiedad común del conjunto de los seres humanos, y como propiedad está en disputa política de cómo se reparte entre las distintas partes de la sociedad. Por lo tanto, la principal disyuntiva a discutir es entre pluriactividad, el tiempo de la gente, el tiempo del trabajador y de las personas sometida al humor empresarial, o la multiactividad, que es el tiempo entendido flexibilidad como fortaleza y no flexibilidad como chantaje. Yo sí que creo que se deben establecer mecanismos de un trabajo discontinuo, la capacidad de poder dejar un trabajo porque quieres y no porque te echan, sino poder moverte y tener un ingreso asegurado. Trabajo discontinuo, ingreso continuo. Y ahí sí que se abre la posibilidad de crear nuevas esferas políticas, de discusión política, para ir, y esto ya sería otro terreno, para ir paulatinamente desmercantilizando cada vez más esferas de la vida, que es, al fin y al cabo, lo que queremos. Isabel y Daniel. Yo no creo que la renta básica y el trabajo garantizado tengan que enfrentarse la una con la otra. Es decir, no creo que sean excluyentes. Me parece que si las dos medidas se implantasen a la vez, es decir, se complementasen, podríamos incluso llegar a tener una forma de trabajo mucho más adecuada. Una forma de trabajo que no sea la de simplemente tener un ingreso para poder seguir viviendo, para poder sobrevivir y alimentar a tu familia. A mí una de las dudas que me plantea el trabajo garantizado, solo como trabajo garantizado, sin estar vinculado también a una renta básica, es el hecho de que haya personas que se terminen adscribiendo a un trabajo precario también, ¿no? Como los trabajos precarios ya conocemos, simplemente porque el Estado se lo da y así con eso va a poder vivir. Creo, sin embargo, que si el Estado da la posibilidad de que cada persona pueda trabajar en un puesto de trabajo de los que está ofreciendo, pero a la vez ofrece una renta básica mediante la cual, si yo no quiero trabajar en ese trabajo que se está ofreciendo, puedo elegir emprender, buscarme un trabajo distinto, etcétera, sería la forma más adecuada de implementar las dos opciones, ¿no? Enseguida vamos con los dos Danieles y con Eduardo, pero antes, Zapping Apache. J'ai été pendant 7 ans l'employé d'une multinationale que je désignerai sous le nom de SC Farb. Cette entreprise, d'origine allemande, détient une importante filiale dans la région parisienne. Voy a vender esta casa hoy. J'y avais qualité de psychologue, affecté au département d'idées et ressources humaines. Voy a vender esta casa hoy. Voy a vender esta casa hoy. Voy a vender esta casa hoy. J'ai vu dans ces séminaires des hommes d'âge mûr pleurer comme des gamins. J'ai assisté à des déballages brutaux et des accès de violence folle. Mais il était de mon rôle de les canaliser vers l'unique objectif qui m'était assigné. Faire de ces cadres des soldats, des chevaliers d'entreprise, des subalternes compétitifs. Relief man passing. Relief man passing. Si al final hablar de emancipación es hablar de emancipación del trabajo, pero qué lejos estamos, ¿no? Daniel.
Precisamente estaba pensando en eso. Justamente la renta básica o las diferentes modalidades de renta básica lo que han venido a tratar es de dar una respuesta a un gran chantaje, una gran extorsión, que es la forma de la relación salarial en el mundo del trabajo, que es en lo que la mayor parte de las personas se enfrenta. Tienen que vivir siempre con el miedo de no encontrar un empleo, si lo encuentro mañana me pueden echar. En fin, tengo que estar destinando todo mi tiempo, tanto en el momento de trabajo como fuera del trabajo, para hacerme valer. La renta básica, uno de los orígenes de su propuesta es tratar de, vamos a romper, por lo menos afrontar las consecuencias de divorciar el ingreso del trabajo, en el sentido, vamos a satisfacer las necesidades de la gente sin que la gente tenga que verse sometida a ese chantaje tan importante. Yo creo que hay un debate que primero hay que tener claro. Las diferentes modalidades de renta básica son todas viables. Unas más caras que otras. La renta básica universal en torno al 14% del PIB, Producto Interior Bruto, al sustituir el resto de prestaciones. La renta ciudadana garantizada en torno al 0,3% del Producto Interior Bruto. Las rentas mínimas de inserción, simplemente yo la descartaría por su apuesta liberal de que no permite salir de la trampa de la pobreza, pero en cualquier caso estas medidas no agotan el debate y no terminan de resolucionar el problema, porque tenemos que impugnar el modelo laboral basado en esa lógica de la relación salarial. Y para saltar por los aires, el trabajo garantizado es una de las medidas, entre otras muchas, que hay que desarrollar para, en fin, poner en cuestión una de las bases del poder. El poder, básicamente, en la sociedad moderna se originan dos cosas. ¿Quién gestiona las inversiones y quién gestiona la fuerza de trabajo? Esto, la renta básica no termina de resolverlo. Forma parte del paquete de medidas y hay que ver cuál de las medidas de renta básica vamos a escoger, pero no resuelve los problemas principales, que son fundamentalmente cómo se ha construido civilización en esta sociedad del trabajo, ¿no? Y cómo estamos profundamente chantajeados. Yo creo que esto es la gran pregunta que tenemos que resolver. Daniel y Eduardo. No, evidentemente, la renta básica no soluciona todos los problemas, ¿no? Tampoco las fiestas mayores solucionan todos los problemas, ni un buen convenio soluciona todos los problemas. La renta básica solo quiere solucionar la existencia material de toda la población. Evidentemente, la renta básica debería, por parte de un gobierno, formar parte de una política económica. Esto es evidente, ¿eh? Pero para la renta básica y para las fiestas mayores de los pueblos. Esto me parece evidente. Luego hay otras cosas que son muy importantes, es decir, parece, Eduardo, como si tú dijeras que a cambio de la renta básica nos queremos pulir cosas de los servicios públicos. No, nosotros en nuestra reforma al IRPF no tocamos un céntimo de ningún servicio público, pero además no tocamos ni un céntimo de cosas que se podrían tocar, pero en un ejercicio de realismo ni lo hacemos, como por ejemplo a la Casa Real, no la tocamos, no tocamos nada del ejército, por ejemplo, quiero decir que se podría tocar. En cuanto al IRPF, lo que tú me decías, todavía mejor, para mí, o para los que somos partidarios de la renta básica. Mediante una reforma del IRPF se puede financiar una renta básica y siguen perdiendo los más ricos. Otra cosa es que, evidentemente, hay otras fuentes para financiar la renta básica que se podrían, por ejemplo, persiguiendo el fraude fiscal, simplemente que fuera el mismo que la mediana de la Unión Europea. Con esto ya tendríamos una broma para financiar la renta básica, ¿no? El problema del trabajo... Decías tú que es perfectamente posible el trabajo garantizado, o sea, la compatibilidad entre el trabajo garantizado y la renta básica. Yo no tengo ningún tipo de duda. Lo que ocurre es que la renta básica es una respuesta inmediata para la existencia material de la inmensa mayoría de la población que actualmente no la tiene. Me estoy refiriendo al menos al 20% estadístico de pobreza. Esto por una parte. Por otra, nosotros hemos cuantificado, estamos dispuestos a que se nos diga dónde nos equivocamos, pero hemos cuantificado la renta básica y también hemos cuantificado lo que significaría el trabajo garantizado aquí en el Reino de España, dada la situación laboral, y a 10 euros horas bruto, 10 euros la hora, tal como tú proponías. 233.421 millones. Cambié ya la cifra. Bien, pero tú le pones esto la mitad a 5 y entonces ya empieza la cosa un poco jodida, ¿no? Porque 5 euros ya es un salario casi de miseria, ¿no? Entonces te estoy diciendo que a 10, 233.421 millones. ¿Es incorrecto? Demostrarlo. Nosotros aquí te pasaré los números y tal. Pero sois vosotros, creo, para que no sea una charla de café, precisamente los que tenéis que cuantificar. Y está cuantificado ya.
Y entonces no te sale esto. No, sale 10.000 millones de euros, incluyendo el coste neto, que supone el coste material, más el coste salarial, más el Pero coste... ¿cuánta gente entraría a trabajar en el trabajo garantizado con este coste? Es que sería progresivo, porque no puedes darle 5 millones y medio de puestos de trabajo en un año. ¿Ves? Precisamente la renta básica es la solución inmediata. Pero, por Esto es ejemplo, progresivo. mira, en Argentina, esto es la propuesta que yo mantengo, pero se puede profundizar y cambiar todo lo que queramos. En Argentina, en solo 3 meses, se crearon 2 millones de puestos de trabajo. ¿Sabes en qué año rebajó 2005. la pobreza? Porque ahora, mientras venía en tren, me estaba leyendo los informes del programa Jefes y Jefas del Hogar de Argentina que tú te refieres. En 2 años bajó un 1% el índice de pobreza, del 54 al 53%. No se puede decir que sea un éxito, ¿eh? Bueno, pues estamos hablando de un país que entró en el año 2001 en una profunda crisis y que obviamente no se van a solucionar todos los problemas. Y nosotros estamos en crisis. Es lo mismo que estamos diciendo. Pero lo que has dicho es muy interesante. Has dicho, no se trata, dices, no vamos a tocar nada. Claro, yo no estoy hablando de eso. Yo digo que hay que fortalecer. Entonces, dedicar dinero a darle dinero, a utilizar dinero para darle el 70% de la población, joder, vamos a utilizarlo para lo que de verdad hace falta, ¿no? La medida crítica de Zapatero, 400 euros a todos los trabajadores. Joder, vamos a utilizar ese dinero para crear puestos de trabajo del sector público. Y aquí enlazo con lo que decía Jorge, no se trata del humor empresarial, es que no es así. El empleo garantizado es un empleo público, decidido por la gente, organizada en asambleas, en localidades, y dicen, tenemos estas necesidades en estas localidades, cuidado de ancianos, cuidado de niños, reforestación de bosques. Entonces vamos a diseñar una serie de actividades que tenemos que realizar y aquí la va a financiar el Estado, pero la va a gestionar los ayuntamientos en participación con la sociedad civil. Entonces no hay explotación del empresario al trabajador, no es una relación capital-trabajo, estamos hablando de la relación... Yo me refería a la actualidad, no al supuesto del trabajo garantizado. Pensaba que estabas hablando del trabajo garantizado, no. Pero es lo que te decía, ¿no? Es, si al fin y al cabo creas un empleo garantizado en estas características, te estás quitando de medio todo lo que es la relación de explotador con explotado. Y con relación a la iniciativa, y termino para... Una pregunta solamente para que sigas el argumento, pero entonces esto no tiene nada que ver con el programa Jefes y Jefas del Hogar de Argentina. Sí tiene claro que ver, porque es creación directa de empleo público por parte del Estado. Lo que pasa es que la gestión, bueno, estamos hablando de un país que tiene unas cotas de corrupción y de irregularidades que hay que tener en cuenta. Mira que aquí... Pero de todas formas, ¿qué tiene de malo crear empleo público? No, que crear empleo público no era el problema. El problema es ¿por qué todo tiene que... dar la palabra a Isabel, que la tenía pedida de antes. No es cuestión de crear o no empleo público. Claro que sí que el empleo público da una garantía de dignidad que no las da el empleo privado. Es decir, enlazando con lo que decía antes, ¿no? Si tú simplemente aceptas un trabajo para poder sobrevivir y además estás contribuyendo a que haya acumulación económica por parte de los empresarios, etcétera, no estás dignificando el trabajo, y menos todavía con unas condiciones laborales como las que se están imponiendo hoy en día. En unas condiciones laborales que, por ejemplo, una de las cosas que ha hecho el Estatuto de los Trabajadores, que a mí me parecen las más sangrantes, es quitarle fuerza colectiva a los trabajadores. El hecho de que los convenios colectivos pasen a un segundo plano en favor a los convenios de empresa. A mí me parece, por ejemplo, y enlazo también con lo que decía Daniel, que la renta básica da una capacidad, y lo decía también al principio, una capacidad de lucha laboral bastante importante. Es decir, el hecho de que una persona se niegue a firmar un contrato de trabajo que no sea digno, que sea precario, el hecho de que una persona haga eso, pero no solamente una persona haga eso, sino que le dé la posibilidad a toda la población a que lo pueda hacer, al final se puede terminar convirtiendo en una lucha colectiva y volver a cambiar otra vez esa relación de fuerza entre una parte de la contratación y la otra. Sí, ese argumento yo creo que es incuestionable, es decir, uno trabaja por 600 euros cuando no le queda más remedio. Si puedes no trabajar por 600 euros, nadie lo hace. Pero claro, cuando se plantea la cuestión del empleo público, y no me refiero a un argumento del enemigo, sería diciendo, claro, como en Cuba o en los países del este, que con las políticas de pleno empleo al final se le paga a alguien como ascensorista, porque dé a los botones de un ascensor, que es una cosa completamente improductiva. Pero claro, el empleo público, digamos, aplicado a servicios sociales que pueden aumentar la productividad del conjunto de la clase asalariada, dices, oye, esto es muy interesante. Es decir, porque mucha gente trabajando genera más trabajo y genera más demanda y eventualmente más puestos de trabajo. Pregunto, porque eso que acabas de decir, lo que ha dicho Navarro hoy, claro, que es... Yo creo que no tiene por qué ser así. Creo que se puede producir más repartiendo cantidades decrecientes de trabajo. La idea de cuanto más produces, cuanto más trabajas, más produces,
es una idea muy cuantitativa, que es cuanto más horas estás, más piezas produces. Pero eso no tiene en cuenta en el mundo en el que vivimos. Es decir, en un mundo donde el trabajo es cada vez más, tiende a ser más inmaterial, más comunicativo. Claro, pero es que el empleo público en general son tareas inmateriales. Y me parece muy bien, y creo que hay que crearlo. El trabajo que tiene que ver con los cuidados, con los servicios sociales, el cuidado de ancianos, de niños, Y eso hay que sostenerlo, sí. Por eso yo creo que no se trata de, bueno, pues me quedo en mi casa y no hago nada y nadie hace nada. O sea, yo creo que todos esos sectores hay que cubrirlos y en eso estoy de acuerdo y me parece fundamental, pero voy a ser polémico en esto incluso. Ya sé que es un poco locura decirlo ahora, la coyuntura, pero si lo miramos históricamente, las mejoras de la vida de la gente han venido principalmente dadas por el rechazo al trabajo. Es decir, cuando en el siglo XIII se innovan, ¿no?, los agricultores el ponerle al buey para arar no sé qué, lo que están pensando es en trabajar menos. Cuando tu abuelo, que lleva sacos, te manda a su hijo a la escuela, lo va a hacer para transformar el trabajo, para transformar la vida, para que tú no sufras lo mismo que yo tuve que sufrir. De ahí está la idea, la típica foto de los obreros de Cornellá, de los años 70, de los jóvenes de Cornellá, los hijos de los obreros, queremos estudiar, queremos transformar la vida. Yo creo que no hay necesidad de intentar fosilizar la historia en un momento dado, cuando el presente es horrible. Pero este mismo presente abre posibilidades de pensar el bienestar desde otro punto de vista, y esto es un paradigma de cambio de civilización. No es solo una cuestión técnica de esto más o menos, sino de cómo pensamos dentro de la renta básica, pero no únicamente, obviamente dentro de una nueva matriz de derechos colectivos que garanticen un bienestar en el siglo XXI, cómo podemos crear sociedades de plena actividad y que no tengan por qué ser de pleno empleo. Si yo el trasfondo lo comparto. Recuerdo, vamos, en nuestra época autónoma y posobrerista llevábamos unas chapas que decía abajo el trabajo, que recuerdo el éxito que tenía entre los amigos de mi madre de comisiones obreras. A todos les encantaba llevar una chapa que dijera abajo el trabajo. Claro, el problema es que en un momento como este, en el que prácticamente la única garantía hacia la dignidad para la mayor parte de la población es un contrato de trabajo, aunque sea en condiciones precarias, sin convenios colectivos, sin presencia de sindicatos, con posibilidad de abusos por parte del empresariado enorme, es muy difícil que les contemos, mire señora, es que la clave del avance de la humanidad es el rechazo del trabajo. Claro. Te va a decir, ya, claro, eso es cierto, bien, pero eso es un yo... chantaje. Es decir, sí, es el chantaje del es lo que hay. Entonces, como hay esto, mejor tener, ¿no?, lo que dice Maruenda, lo que dice el PP, mejor tener un trabajo de mierda a no tener ninguno. Ya, claro, pero el que tiene trabajo de mierda soy yo, pero no es el que me lo dice. De lo que se trata es que las clases populares que viven de lo que viven puedan gobernar su trabajo. Totalmente. Pueden decirle qué contenido, qué voy a satisfacer, qué objetivos voy a perseguir. El armazón público, junto con también el espacio comunitario, autogestionario, son espacios idóneos para que nosotros digamos, entre todos democráticamente, que queremos satisfacer. Esta es la clave. El trabajo garantizado forma parte de todo esto, no es la única pieza necesaria. Es necesario articularla con otras tantas. Pero la clave es esta, es cómo democratizar el trabajo y romper su relación con la mercantilización y con la rentabilidad que tiene una minoría. Entiendo los argumentos, de verdad, pero claro, el debate lo planteamos en un contexto muy específico, es decir, en un contexto de crisis económica que tiene que ver con los excesos del poder financiero y que provoca que haya bolsas de pobreza y de marginación vinculadas a las políticas de austeridad en los países del sur de Europa. Y entonces decimos, la renta básica o el trabajo garantizado puede servir para salir de la crisis. Para salir de la crisis, digamos, que llamar a esto socialdemocracia es exagerar. Es decir, que son medidas para incentivar la demanda interna. Es decir, que no estamos planteando lo que incluso cualquier empresario con dos dedos de frente diría, si es que yo lo que necesito es que haya gente que me compre cosas, no que esté el país lleno de pobres. Entonces, en ese contexto tan difícil, para que no convirtamos el programa en un programa sobre sociología del trabajo, que es muy interesante, claro, pero es que entonces la gente que lo está viendo dice, sí, claro, estos me van a solucionar el problema de mi hijo que está en el paro. ¿Cómo este tipo de medidas pueden servir para decir, no, es que con esto estamos más cerca de situarnos en una situación un poquito mejor? Mira, hay una cosa que, por supuesto, lo que dice Daniel tiene, creo, más que ver con qué sociedad cada uno puede tener en la cabeza que le gustaría tener, ¿no? Pero justamente no es la situación sobre qué podríamos hacer ahora si, para entendernos, a mí me dijeran, haga un programa de política económica ahora, ¿eh?
En fin. Entonces, una de las cosas que me parece también impresionantes es cómo economistas conservadores, como el propio Keynes, ¿no?, ya dijo hace unos 90 años que en el año 2030, en una de las previsiones que hizo, que acertó en casi todo, excepto en una cosa, que se trabajaría 15 horas a la semana, porque entendía, a diferencia de otros economistas de izquierda más o menos famosos, entendía perfectamente que el trabajo asalariado, no los otros, el trabajo asalariado es un trabajo instrumental, es decir, es una cosa que desde el punto de vista filosófico republicano es algo completamente instrumental que sirve para sobrevivir. La gente lo que tiene que hacer es otras cosas en la vida, y esto lo decía un economista conservador, aunque ya me gustaría que otros de izquierdas fueran como él de inteligentes, ¿no?, en cuanto a cómo sería el mundo del trabajo. Entonces, fijaros que solo estamos pensando, mejor dicho, ya sé que no lo pensáis o lo decís abiertamente, porque pensáis otra cosa, me imagino, pero estamos casi constantemente incidiendo en el trabajo con remuneración monetaria. ¿Por qué? Por las mujeres que están haciendo trabajo doméstico, ¿qué pasa? Que con esto el trabajo garantizado no entran, a no ser que hicieran trabajo. No, haciendo el trabajo de ama de casa. Sí, entonces, ¿qué diferencia hay en esto y la renta básica? Pues que además les exiges. Te lo voy a decir. Sí, ya sé cuál es. Lo que ocurre es que, fíjate que en cambio tú, de esta manera, tienes a la gente inmediatamente su existencia material garantizada. También con el empleo garantizado. No, porque dices que es muy progresivo y son 13 millones de personas que los es mi tienes. propuesta. Aquí se puede hacer lo que diseñemos y lo que decidamos. ¿Cuál es la diferencia? Que dándole una renta básica, un ingreso monetario a una persona, a una mujer que, son mayoritariamente las que se dedican a este tipo de actividades domésticas, lo que corremos el riesgo de que se acabe dedicando a eso simplemente, porque dice, bueno, yo hago esto y entonces pues lo voy a seguir haciendo porque ahora me lo puedo permitir, tengo un ingreso. Pero nosotros de verdad queremos solidificar esa situación o queremos repartir de forma solidaria ese trabajo privado voluntario. Lo que tenemos que hacer es ver cuántas horas de trabajo se necesita para cuidar a niños, ancianos y este tipo de actividades domésticas y repartirlo de forma solidaria y colectiva entre la sociedad, y que una persona que se quiere dedicarse dice, pues nada, este es tu trabajo, tú vas a cuidar a tu hijo o al hijo que quiera, y entonces eso dignifica y valoriza ese trabajo que hoy día está invisible. Con la renta básica, en realidad, sociológicamente así se ve como, bueno, le damos un dinero para que sobrevivan, pero en realidad hay mucho más. Al darle un empleo lo que estás haciendo es traerte a la superficie ese empleo que hoy día está bajo la superficie. Estamos llegando al final, vais a tener todos un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Moruno, tu minuto. Bueno, muy rápidamente. Yo creo que hay una tendencia histórica en la que vemos que los países más avanzados, obviamente la renta básica no existe como tal en ningún lado, pero van separando, van desvinculando el hecho de tener una actividad reconocida socialmente con tener un ingreso. Esto significa, por ejemplo, en Dinamarca en el 93 salió una ley que cada 4 años tenías un año sabático y te permitía rotar, con sueldo pagado, te permitía cambiar de trabajo. La idea siempre viene siendo la misma, que es trabajar todas las personas, repartir el tiempo de trabajo, repartir la riqueza, trabajar todos, trabajar de otra forma, trabajar mejor y trabajar menos también para poder vivir más. La idea no es negar la flexibilidad, la capacidad de cambio, la innovación, sacar proyectos de autoempleo colectivos o individuales adelante. La idea es convertir esa flexibilidad en fortaleza, en tener vidas cambiantes pero seguras, que es lo que busca todo el mundo. Gracias, Jorge. Daniel, tu minuto. Sí, bien. Yo creo que se puede perfectamente articular las dos medidas. Yo creo que además hay que añadir otras tantas para gestionar el empleo o el trabajo de una manera democrática, autogestionaria por la sociedad. Eso debería incluir modificaciones en el servicio público de empleo, por ejemplo. Pero en este caso yo creo que perfectamente es compatible, y los números los hemos hecho, el trabajo garantizado como medida más una renta básica, que a lo mejor no tiene exactamente el diseño en un primer momento, como plantea Daniel Raventós, dada la envergadura del coste financiero que representa, ¿no? En tanto en cuanto yo creo que es muy importante destinar los recursos que dispongamos por ejemplo, a inversiones en transición energética, que urge en este capítulo, y otras cuestiones importantes, ¿no? Así que, en fin, yo creo que son medidas articulables y que deberían ponerse en la perspectiva de cambiar el modelo de trabajo
trabajo, en la sociedad salarial, acabar con ella, ¿no? Isabel, tu minuto. A mí me da la impresión de que cuando debatimos sobre estas cosas, igual que cuando debatimos sobre otras, pero sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no?, y con la economía, empezamos a hacer discursos o debatimos sobre cosas que están muy lejanas a la realidad de la población, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos un salario mínimo interprofesional que está por debajo del umbral de la pobreza, que además hay un montón de gente que no puede acceder a un trabajo digno y bueno, otras muchas cuestiones que se alejan de la realidad de la población. Por ejemplo, hay economistas que ya dicen que para 2020 el desempleo estructural va a ser de un 20%, lo prevén sobre un 20%. Yo creo que muchas veces nos estamos alejando de esa realidad que al final es la que afecta a la población española y no estamos teniendo en cuenta, no pasamos de esa ideología a lo que se necesita, ¿no?, que es al fin y al cabo a lo que viene la política, ¿no?, a darle soluciones a los problemas reales de la gente. Gracias, Isabel. Eduardo. También hay un componente aquí que podríamos decir que incluso es de neoliberal, ¿no? Es decir, bueno, damos una renta básica y abandonamos a la suerte, lo dejamos a todo abandonado a la suerte. No, aquí vamos a ser de izquierda, vamos a sentarnos todos, vamos a democratizar la economía y hay necesidad de realizar este tipo de actividades, vamos a ver entre todos cuáles son las que vamos a realizar y entonces las vamos a realizar. Al mismo tiempo que estamos sacando de pobreza a esos trabajadores, ellos se van a sentir mejor porque están contribuyendo con la sociedad y al mismo tiempo estamos satisfaciendo necesidades económicas, culturales, ecológicas, filosóficas. Es decir, es una mejora en términos generales de la sociedad importante que se nos podría escapar con solo una renta básica universal. Gracias, Eduardo. Daniel. No, es curioso esto de que se haga la acusación de neoliberal a la renta básica cuando precisamente se ha discutido políticamente en los parlamentos, como decía antes, y la derecha neoliberal ve la renta básica como realmente un problema que garantizaría la existencia material a toda la población y por lo tanto ellos no están en absoluto de acuerdo con una cosa así. Pero lo que creo que hay que descartar, si hablamos en serio, y alguna vez yo creo que podremos hablar a fondo de lo que es la renta básica, no digo aquí, sino digo en otros sitios, no se trata de un coste muy grande, ni mucho menos, no acaba con todos los problemas sociales que tiene nuestra sociedad y aumenta, y este es el problema que creo yo que para la derecha es un cierto problema o un gran problema y para cierta izquierda parece ser que también, que incrementaría la libertad real de buena parte de la población, no solamente de los más pobres, sino de los que tienen trabajo y podrían tener unas condiciones de trabajo mucho mejor. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias a los cinco. Creo que hemos tenido uno de esos debates interesantes que es imposible escuchar en otro programa. Aquí estaremos dentro de una semana en Forte Apache. Hasta pronto.